Desde el escaño, gracias, presidente. Bien, hemos presentado dos enmiendas, una referida al punto número 2, en el que consideramos que el Gobierno de España tome como referencia las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, aprobado ya en el año 2011, al objeto de lograr los más amplios consensos, un consenso que parece que el Partido Socialista, al que no quiere llegar el Partido Socialista, consenso político y social previo a la exhumación del dictador y al traslado de los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos, donde efectivamente comparte y está enterrado junto a miles de sus propias víctimas. Y en el punto 4, implementar de manera íntegra, revisar y, en su caso, mejorar la vigente Ley de Memoria Histórica, teniendo en cuenta los distintos informes de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Creemos que el Gobierno ha descartado a priori la intención de lograr un consenso al respecto de este conjunto, de esta proposición, con el conjunto de las fuerzas parlamentarias y está acometiendo un proceso de manera precipitada, cuando resulta absolutamente, para Ciudadanos, absolutamente imprescindible lograr los más amplios consensos políticos y sociales. Claro que no es deseable tener un dictador, claro que no es deseable tener un mausoleo, claro que no es deseable que haya fundaciones que inciten al odio. Por supuesto, estamos también de acuerdo y, por lo tanto, pedimos consenso y que se consideren también estas dos enmiendas. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ayer, como no pude intervenir, no pude felicitar al Partido Popular por el 20N. Señor del Partido Socialista, pensamos que no es tiempo de declaraciones, es tiempo de soluciones. Con titulares como la salida de Franco del Valle de los Caídos sin ningún tipo de resultado únicamente vale para que la extrema derecha o el neofranquismo se altere más y actúe con más impunidad, porque el franquismo pensamos que no se borra únicamente sacando la mojama del genocida del Valle de los Caídos. El franquismo se tiene que borrar también de las Cortes Generales, donde está presente, de la Prefectura del Estado o del Poder Judicial, donde desgraciadamente aún está presente. Hoy veremos enmiendas directamente fascistas, porque no merecen ningún otro calificativo, porque su ley de 2007 permitió actuar con actividad en esta impunidad de exaltaciones del franquismo que veremos hoy. Presentamos nosotros una ley que rechazaron y para implementar las lagunas de la ley de 2007. Hay que declarar ilegal el golpe, el gobierno franquista en los tribunales, devolver los cuerpos secuestrados en el valle, dinamitar el valle, que no tiene resignificación posible, y legalizar las organizaciones o partidos políticos que hacen apología del terrorismo, y pensamos que necesitamos plazos de cumplimiento de memoria histórica y hay que borrar el franquismo más allá de la mojama del genocida. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, hemos presentado enmiendas a esta moción porque en España, a partir de 1931, el clima social estaba presidido por altos grados de agitación política. Es necesario garantizar y hacer efectivos los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación de todos los españoles, y en relación a las violaciones de los derechos humanos y a los crímenes cometidos durante el espacio comprendido entre la Segunda República Española, con episodios como la Revolución del 34, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por lo que respecta a la supresión del apartado 2, tenemos que manifestar que en este momento no es una prioridad de los españoles, que tienen muchos asuntos serios que resolver y que afectan a sus necesidades y subsistencias. Y como muy bien decía hace unos días Pérez Reverte, a la inmensa mayoría de los españoles les importa un carajo Franco, porque ya hace 43 años que no forma parte de nuestras vidas. Y respecto a la enmienda del punto 4, resulta imprescindible exponer los hechos con objetividad, sin olvidar la historia en su concepto global, y apelando al valor de la reconciliación y no ahondando en la división y en el revisionismo.
podemos obviar que en nuestro país, no podemos obviar que en nuestro país se ha llevado adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y la cesión de muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los españoles. Lo que necesita España es un ambiente de consenso y concordia recíproca. Para ello se requiere responsabilidad, moderación, generosidad y acuerdo, no imposiciones, ni vetos, ni revanchas, ni viejas artimañas ideologizantes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quería agradecer, en primer lugar, al Partido Socialista esta propuesta, que yo estoy de acuerdo con ella en todo lo que dice. Es cierto que he hecho en falta alguna cosa, pero en lo que dice estoy de acuerdo, porque ya es hora de acabar con ese parque de atracciones del fascismo, que es el Valle de los Caídos. Para más INRI, un lugar que pertenece a Patrimonio Nacional y que aún 43 años después se permita que se haga apología del fascismo, o como hemos oído ahora, que se haga revisionismo, o esa similitud entre demócratas y fascistas, entre víctimas y verdugos. Yo creo que es hora de acabar ya con eso, y por eso he presentado una enmienda que propone que no solamente Franco sea sacado de ese lugar, que yo copiaría lo que hizo Alemania con Rudolf Hess, esto es incinerar los restos y sacarlos a alta mar, o lo que hizo Israel con Eichmann, incinerarlo y sacarlo a aguas internacionales, para que no haya lugar para hacer apología del fascismo nunca ante esos restos. Pero ahí, en ese lugar, también hay miles y miles de víctimas del fascismo que están enterradas en contra de su voluntad presupuesta, porque fueron asesinados, pero de sus familiares y de las instituciones. Por eso yo, como representante de la Comunidad Autónoma Vasca, de Euskal Herria Bildu, de Euskal Herria, he solicitado, y voy acabando, señor presidente, que, de acuerdo con las instituciones vascas, con las asociaciones memorialistas y con sus familiares, todas aquellas personas que fueron enterradas allí en contra de su voluntad, pues sean también llevadas donde sus familiares estimen oportuno. Muchas gracias, señor presidente. Senador Comorera. Gracias, presidente. Cualquier demócrata votaría a favor de una moción con 4 puntos tan básicos como son condenar rotundamente el franquismo y cualquier exaltación del mismo, sacar al dictador del Valle de los Caídos, apoyar la resolución del Parlamento Europeo y mejorar la ley de memoria histórica y proteger los valores fundamentales de la democracia. No, luego lo veremos. Pero nuestras enmiendas van más allá. En primer lugar, porque en esta moción está ausente la justicia. Por eso pedimos que se inste al Gobierno a remover los obstáculos que impiden la investigación y enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, implementando las recomendaciones de los diversos informes de Naciones Unidas. No hemos pedido, como en otras iniciativas relativas a los crímenes del franquismo, directamente la ratificación del convenio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hace unos días el Gobierno me contestaba que mejor el Estatuto de Roma. Miren, busquen la mejor fórmula, modifiquen la ley de amnistía o permitan el avance de la tramitación de la causa penal del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, seguida por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. La obligación de juzgar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos se ejecuta a través de la acción de los tribunales, los cuales asimismo deben garantizar el derecho a la justicia y a un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, además de las garantías judiciales de los justiciables. Para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Pues bien, para las víctimas del franquismo esto no ha sido posible en España. Durante la dictadura franquista se cometieron, entre otros delitos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y robo de bebés. Todo ello en un contexto planificado, masivo y sistemático de ataque a la población civil. Y la justicia no ha hecho nada. El derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos brilla por su ausencia en España para los crímenes del franquismo. Sí que les importa a muchos españoles.
Por eso me dirijo al Partido Socialista. Hay una mayoría parlamentaria para conseguir de una vez que se puedan investigar y juzgar los crímenes del franquismo. Si no lo conseguimos en esta legislatura, será exclusivamente responsabilidad suya. Basta ya de impunidad. En segundo lugar, no se puede permitir una fundación como la Fundación Francisco Franco, cuyos representantes se pasean constantemente por las televisiones diciendo una falsedad detrás de otra y ensalzando la figura del dictador. Una fundación a la que menciona incluso la resolución del Parlamento Europeo diciendo que glorifica una dictadura y sus crímenes. Según la ley, las fundaciones deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de la defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, de promoción de los valores constitucionales y de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia. Todo lo contrario de lo que significa la Fundación Francisco Franco. Pero además, pese a que es la más conocida, la Fundación Francisco Franco no es la única que sigue glorificando en España el golpe de Estado, la dictadura y algunos de sus asesinos más cualificados. Existen casi una docena de ellas que homenajean figuras del franquismo y también de inspiración fascista. Por eso pedimos que se impulsen las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo que insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo. No me da tiempo a detenerme en todas las enmiendas, pero destacaré también la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar que los restos de la momia de Franco puedan ser enterrados en la Catedral de la Almudena y en ningún otro lugar que pueda convertirse en un centro de peregrinación o de exaltación al franquismo. Las otras enmiendas son para la preservación y desclasificación de archivos, sobre la localización de fosas comunes y nulidad de sentencias. Asimismo, y para acabar, es básico impulsar medidas legislativas para la retirada de todo tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el Estado en el ámbito competencial de la Administración General del Estado a aquellas personas responsables de la represión franquista. Solo un país con un déficit democrático importante puede tener a día de hoy con medallas pensionadas a torturadores siniestros como Billy el Niño, que además, para escarnio de sus víctimas, es invitado a la celebración del patrón de la Policía Nacional en un acto oficial en una comisaría de Madrid. Qué amable ha sido la democracia con los crímenes de la dictadura. Ya basta. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Antic, estamos de acuerdo en lo que nos ha expuesto. Y al mismo tiempo, lo que estamos viendo es lo siguiente, es decir, no concuerda aquello que usted ha expuesto y lo que se recoge en la moción. Y por ello hemos presentado las enmiendas que hemos presentado. La única duda que me queda es la siguiente. ¿Cuál es el objetivo real de esta moción? Es decir, se trata de la elaboración de un buen texto con un objetivo lícito, buscando el consenso de esta Cámara, o, por el contrario, se trata de otra cosa, es decir, se trata de utilizar esta Cámara para, digamos, promover los debates, las polémicas entre Partido Popular y Partido Socialista y seguir metiendo el dedo en el ojo. Pero yo le diré lo siguiente. Yo, por respeto a esta cuestión, vamos a apoyar esta moción, a pesar de que no nos apruebe ninguna de las enmiendas. Al fin y al cabo, nuestra posición es muy clara, pero sí que agradeceríamos lo siguiente, que el Partido Socialista escuche las diferentes sensibilidades que existen, que están aquí representadas, y también que escuche o que observe las enmiendas que se presentan. Y, señor Antic, usted ha hablado de convivencia también, ha mencionado tranquilizar el debate, también evitar utilizar el uso de palabras polémicas. Ha dicho que es necesario
hacer más política, tener más capacidad de consenso, buscar la diversidad. Y ha utilizado este tipo de términos. Y esto es básicamente lo que se recoge en nuestra enmienda 2. Y, por tanto, yo pienso que aquello que no han recogido en su texto, bueno, lo aprobarán a través de las enmiendas. Es lo que pienso. Y no solo eso, sino que lo dicen los expertos a raíz de su informe. Precisamente en la primera recomendación que han hecho ellos, es precisamente esa la recomendación, que busquen ustedes el consenso. Y, por tanto, nosotros hemos puesto esta primera enmienda, es decir, buscar el más amplio de los consensos. En relación a la segunda enmienda, bueno, ahí se habla de la exhumación y de la exhumación de los restos del Valle de los Caídos. Bien, ¿estamos de acuerdo? Además, estamos de acuerdo con el motivo. Pero hay otro elemento también muy importante y que nosotros hemos recogido, y es precisamente que hay que evitar la exaltación de la dictadura, es decir, que puede suceder con el traslado a la Almudena o a otro lugar, bueno, se dé lugar a esa exaltación. Y, por tanto, se trata de evitar que eso suceda, que se pueda exaltar la dictadura por parte de grupos o colectivos. Un punto, como digo, a tener en cuenta. Por eso hemos presentado esta enmienda. Tercera enmienda, y quizá para mí la más importante, es la siguiente. Ya que existe aquí un elemento que no puedo entender, que no se recoja en esta moción, y es precisamente las víctimas. Las víctimas, señor Antic. El hecho de que no se recoja la cuestión de las víctimas en esta moción me parece gravísimo. Al fin y al cabo, si hay alguien que tiene que ser protagonista en torno a toda esta cuestión, son las víctimas. Y no me vale que me digan que en la propuesta de ley o en la propuesta de ley que estará en el Congreso sí que se habla de las víctimas, porque al fin y al cabo la moción íntegra está en esa propuesta de ley. Y, por tanto, el hecho de que no se mencionen las víctimas para nosotros es importante. Y por ello hacemos una referencia a las víctimas mediante nuestra enmienda. Y en relación a la quinta que hemos presentado, bueno, trata acerca de la resolución del Parlamento Europeo. Mencionamos el apoyo a esta resolución, ahí no tenemos mucho más que recalcar, pero sí que decimos, o sí que se hace una referencia a las Naciones Unidas. Nosotros cambiamos la forma de decirlo. Pensamos que no hay que tener en cuenta lo que nos dice Naciones Unidas, sino que tenemos que recoger un compromiso, porque lo que desde allí nos dicen, eso lo tenemos que aprobar aquí. Sabemos que aquí ha habido un informe, aquí lo que buscamos es un compromiso en relación a ese informe. En torno a la sexta enmienda, siempre decimos que España es uno de los lugares en los que más restos se encuentran sin localizar. Y, por tanto, sí, tiene que haber consenso, diálogo, ¿cómo sí? ¿Cómo no? Y nos parece fundamental. Nada más, gracias. Muchas gracias, senador Villarreal. Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. La enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo contribuir a mejorar y a pluralizar, si se me permite la expresión, la moción presentada por el Grupo Socialista en el Senado, que es muy mejorable. Aunque seguramente nuestras enmiendas, las del Partido Popular, serán rechazadas para tratar de llevar al error y al engaño al conjunto de la opinión pública, puesto que leyendo ya los acuerdos adoptar que propone la moción, destilan cierto tufo condescendiente con determinadas ideologías de corte populista que son muy peligrosas para la democracia. Decimos esto porque en su iniciativa, en el apartado 3, incluyen de manera acertada prohibir cualquier fundación o asociación que glorifique o exalte el nazismo o el fascismo, cosa con la que indudablemente estamos de acuerdo, pero no deja de ser paradójico que la izquierda se olvide de incluir también en este acuerdo al comunismo, ideología de extrema izquierda muy dañina para cualquier sociedad, como la que desgraciadamente se sigue observando con ejemplos que, porque nuestros vínculos históricos y con nuestros vínculos culturales, nos pillan muy de cerca.
El punto 2 de nuestras enmiendas es para que no se dude de que sus señorías socialistas se pliegan a este tipo de ideologías que vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos que han tenido y tienen la malograda experiencia de vivir bajo esas dictaduras. Señorías, para que no quepa duda sobre su intención, apoyen verdaderamente nuestras enmiendas. Aunque viendo a sus socios preferentes alabar regímenes como estos, se nos antoja muy complicado. No vivan, por tanto, bajo el yugo dogmático de Podemos y defiendan sin ambigüedades la libertad y la democracia en cualquier parte del mundo, incluido en Cuba, donde el señor Pedro Sánchez tiene la intención de viajar este próximo jueves. Y les advierto de una cosa, señorías, si el señor Pedro Sánchez no se reúne con los disidentes cubanos y no escucha otra versión que no sea la del Palacio de la Revolución, esta moción será inútil, sectaria y partidista, cosa con la que nosotros no estamos nada de acuerdo. Miren, señorías, en relación al apartado 1 de la enmienda de sustitución que hemos presentado, condenamos, como no podía ser de otra manera, la dictadura franquista. Lo hemos hecho en la historia de nuestro partido, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo tantas veces traigan mociones de este tipo, que no les quepa la menor duda. Pero yo tengo que decirles una cosa. Yo nací 11 años después de la muerte del dictador. ¿Qué tengo que ver con todo eso? ¿Qué tiene que ver ese grupo de chicos y chicas que están ahí arriba con todo eso? No tienen nada que ver. O díganme, señorías, ahora que controlan el CIS, ¿a cuántas personas les preocupa este asunto? ¿Dónde está la pobreza infantil, el hambre, la exclusión social, el empleo? ¿Tanto da esta cuestión como para agotar el cupo de mociones que tenían previsto para este pleno? Yo creo que los españoles lo tienen absolutamente claro, pero creo que desafortunadamente ustedes aún no. Aún no se han dado cuenta de que la sociedad española ha estado evolucionando. Es evolución, que no es revolución, señoría, es evolución. El mundo y España no son lo mismo que hace 43 años. De eso estoy seguro y nuestro grupo parlamentario también. Por otro lado, señorías socialistas, con la exposición de motivos, y leo textualmente, dicen: con mayor motivo deben afrontarse estas iniciativas en unos tiempos en los que el discurso racista y xenófobo está experimentando un cierto resurgir a lo largo y ancho de toda Europa. Pues claro que sí, pero ¿dónde estaban ustedes cuando pactaban con Torra o con Podemos, que desgraciadamente destilan odio por los poros de su piel cada vez que se suben a hacer una intervención? ¿Por qué no están ahí ellos? Por último, señorías, el punto 3 de nuestra plural enmienda manifiesta lo siguiente: seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española del año 78. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esta manifestación? ¿Quién puede hoy en día enmendar a quienes sí vivían en una sociedad fragmentada y dividida en aquel entonces? ¿Quién pretende corregir a nuestros padres fundadores? ¿En nombre de quién? ¿Para qué? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad moral vamos a enmendarlos? Señorías, ojalá tuviéramos la misma talla política de quienes sí demostraron tener altura política y de quienes sí estuvieron a la altura de aquella circunstancia. Esa es la noble tarea que tenemos por delante, hacer de la política la verdadera fuerza transformadora de la sociedad. Ojalá tuviéramos ese mismo sentido de Estado. Y lo digo también haciendo autocrítica para no señalar a nadie en este caso. Señorías, si finalmente rechazan nuestras enmiendas, se constatará una vez más que en la terminología progre, que en esa utopía progre, las palabras biensonantes y buenistas buscarán disfrazar las verdaderas intenciones de la izquierda. Palabras como el diálogo, el consenso, tolerancia, todas esas palabras que siempre monopolizan no tienen sentido alguno si no son capaces de acordar con la principal fuerza política de este país, el que ha ganado las elecciones, señorías. Diálogo, consenso y tolerancia cuando me benefician a mí, pensarán ustedes, o cuando se alinean con mis posiciones. ¿Verdad, señoría socialista? Todo muy demócrata. Pero esas palabras tienen un sinónimo en común para que aprendan: acuerdo, negociación, aceptación de posiciones distintas. Para sus señorías socialistas, el consenso, es asumir su posicionamiento y su tolerancia. Vaya terminando, la tolerancia señoría. solo viaja en un solo sentido, el suyo. Voy terminando, señor presidente. Pues no, señoría, las cosas no son así. En definitiva, concebimos que la única posición posible a este respecto es una posición política y moralmente sostenible, que es la reconciliación y la del no rencor. Esa es la única posible. Por ello les pido, y termino ya, que hagan que me equivoque y me trague mis palabras de hoy aceptando nuestras enmiendas para dignificar el trabajo de aquellos que sí supieron estar a la altura de lo que exigía las circunstancias y no con mociones de este tipo. Muchísimas gracias.